Uno. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Aleida Hernández Ortega, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que en el chat de esta transmisión se recibirán sus preguntas para el disertante. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que eso lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Miguel Óscar Castillas Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Interpretación Jurídica en su segunda parte, el cual corresponde al módulo 3, Nociones mínimas sobre interpretación y argumentación. A continuación, me voy a permitir dar lectura a su síntesis curricular. Es maestro en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en la cual estudió como becario Fulbright García Robles, y abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Fue colaborador en la presidencia del hoy ministro presidente Arturo Saldívar por 5 años, así como investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia y profesor de amparo en tecnología en el Tecnológico de Monterrey. Dejo la palabra al maestro Miguel Óscar Castillas Sandoval. Muchas gracias, Aleida, por la presentación. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes por segundo y último día para platicar de interpretación jurídica y hoy con mucho más énfasis sobre interpretación constitucional. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a enfocar la discusión el día de hoy en una pregunta que ayer surgió mucho digamos, del pool de preguntas que ustedes hacían. Y bueno, luego pude constatar en los comentarios que era una pregunta que estaba muy presente y que creo que es muy importante para entender qué es la interpretación, cuáles son sus límites y cómo podemos operarla de un modo que no sea tan problemático, digamos, ¿no? Y esta pregunta que le hicieron ayer más de una vez y que digamos, me da mucho gusto porque creo que es una de las preguntas más interesantes del campo, es cómo limitar, o tal vez, mejor dicho, orientar racionalmente la interpretación, y especialmente la interpretación constitucional. Y noten que esta pregunta tiene que ver también con cómo evaluamos la interpretación. ¿Cómo sabemos? Era una pregunta que ayer surgía también bastante. ¿Cómo sabemos que la interpretación que hizo un tribunal, que hizo la Corte, es racional, que cumple con, digamos, buenos parámetros de calidad, ¿no? Al final, lo que quiero decir cuando hablo de interpretación racional es una interpretación que sea posible evaluar como positiva en términos de calidad, ¿no? Una interpretación que esté bien hecha con referencia a un marco interpretativo que haga sentido
en nuestra comunidad interpretativa. En el caso de la comunidad interpretativa de abogadas y abogados, pues ese marco son los precedentes, como decíamos ayer, son los cánones de interpretación, como también decíamos ayer, el histórico, el funcional, el teleológico. Pueden ser, digamos, el propio texto de la ley, que también ayer era un tema que, digamos, generaba interés en el diplomado. Pero creo que una cuestión que amerita un tratamiento especial es cómo limitarla finalmente a la interpretación constitucional, ¿no? Y la argumentación constitucional que se hace con base en interpretación. Creo que, digamos, en la medida en la que podamos responder esa pregunta, podemos contestar la pregunta de cómo evaluar la argumentación constitucional de un modo en el que nos haga sentido. Y un poco sobre esto va a tratar la clase del día de hoy. Primero, me gustaría explorar algunos criterios formales que existen para evaluar la argumentación de una decisión judicial y que existen en la literatura, ¿no? Uno de ellos es la diferencia entre justificación externa y justificación interna de la argumentación, de cualquier argumento o de una decisión judicial, ¿no? La distinción entre justificación externa e interna se puede explicar de la siguiente manera. La justificación externa tiene que ver, valga la redundancia, con la racionalidad externa de la decisión jurídica. Tiene que ver específicamente con que estén correctamente fundamentadas las premisas que integran o que van a incorporarse a la decisión judicial, ¿no? Se encarga de que esté bien fundamentado el derecho, que sería como la premisa mayor, asumiendo una decisión perfecta, una decisión que funciona como un silogismo, y que esté bien fundamentado o bien construida la premisa menor, que es los hechos. Entonces, en la medida en la que tengamos correcta la fundamentación del derecho, que estemos citando los precedentes aplicables, el derecho vigente, utilizando los tratados internacionales aplicables en la materia, y al mismo tiempo, bueno, en esa medida podremos fundamentar la premisa mayor. Y en la medida en la que tengamos muy claras las premisas de hecho, y esto tiene que ver con una cuestión probatoria, que los hechos estén claros, se correspondan con la cuestión efectivamente planteada y se correspondan con lo que está probado en autos, la sentencia o la decisión va a tener justificación externa. Y quiero hacer énfasis en que externo se conecta con que los insumos que vienen a la argumentación provienen de fuera, ¿no? Por decirlo de un modo coloquial, ¿no? La justificación interna no tiene que ver con tener claridad sobre las premisas que van a incorporarse en la decisión. Tiene que ver con que las premisas, específicamente la premisa mayor y la premisa menor, permitan seguir la conclusión. Es decir, en la medida en la que se emplee correctamente el método deductivo, digamos, vamos a tener justificación interna, ¿no? Siendo, como decía yo, la premisa mayor, en un caso hipotético ideal, la norma jurídica, y la premisa menor, pues los hechos del caso, ¿no? Y la conclusión, lo que decida el juez o la jueza en ese caso, ¿no? Si la conclusión se sigue de la premisa mayor y de la premisa menor, entonces existe justificación interna, ¿no? Y aquí podemos pensar, como ejemplo muy sencillo, en la clasificación de un hecho para sostener que encuadra en una hipótesis normativa. Si consideramos que un hecho, y si justificamos adecuadamente que cierto hecho efectivamente constituye homicidio, el ejemplo clásico, entonces tendremos justificación interna, ¿no? Estos criterios formales no son lo mismo que congruencia interna y congruencia externa, que es otro par de criterios formales, digamos, de la argumentación, que se utilizan con mucha regularidad en nuestra cultura constitucional. De hecho, la primera sala de la Suprema Corte los ha definido en vía jurisprudencial. Puedo decir, es el registro de la tesis. Bueno, creo que se los podemos enviar después para que no me ponga yo a decir un número aquí muy largo. La congruencia interna lo que exige es que en la sentencia no existan consideraciones contrarias entre sí
y lo que se resuelve, ¿no? Y los puntos resolutivos. Es decir, el producto de la decisión es consistente con las consideraciones vertidas en el fallo, ¿no? En esta medida, el criterio se parece un poco a la idea de justificación interna, pero noten que congruencia interna es más amplio. No nos exige el método deductivo, verificar un método deductivo como tal, sino simplemente que lo que se resuelve en el fallo tiene correspondencia, es razonable, se deriva razonablemente de las consideraciones del fallo, ¿no? Mientras que, en contraste, la congruencia externa, de nuevo, tiene una idea de vincularse con los insumos de la decisión, tiene que ver con que la resolución responda efectivamente a la litis planteada. Es decir, que la resolución responda o atienda a lo que formularon las partes, ¿no? Si la resolución atiende a lo que formularon las partes, podemos hablar de congruencia externa. Si sus consideraciones son consistentes con los resolutivos o con la decisión judicial, entonces hablaremos de congruencia interna, ¿no? Estos son criterios de argumentación importantes, de hecho forman parte del temario de este diplomado, que nos hablan a nivel general y formal, diría yo, de la consistencia argumentativa de la sentencia, ¿no? Pero si se dan cuenta, describen fallos muy evidentes de la argumentación, ¿no? O sea, no, digamos, de lo que se trata aquí es de verificar, pues, que no se esté ignorando algún planteamiento de las partes, ¿no? Por ejemplo, hablando de congruencia externa, o que no se esté justificando la validez de una norma y luego se resuelva que es inconstitucional en un resolutivo. Son criterios que digamos, son muy elementales y son exigencias mínimas que se puede hacer a una decisión o a una argumentación judicial o legal, diría yo, en general, ¿no? Pero nos dicen muy poco sobre cómo limitar racionalmente la interpretación, y especialmente la interpretación constitucional. Es decir, retomando un poco la discusión de ayer, pues estos dos criterios no nos dan parámetros para saber qué exige el interés superior del menor o qué libertades específicas están cubiertas por el desarrollo libre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en la medida en la que no limiten racionalmente estas elecciones, ustedes tienen toda la razón del mundo en pensar, bueno, ahí el juez o la jueza va a poner lo que quiera, ¿no? Si no hay un límite racional, si el texto no puede ser nuestra guía, porque sobre todo en la argumentación constitucional, cuando el insumo del texto es libertad, igualdad, dignidad, autonomía, si el texto no es un parámetro orientador y estos criterios no nos dan más luz, pues tenemos una ventana de discrecionalidad muy amplia para la interpretación. Es decir, un tribunal puede decir, yo creo que la libertad protege estas decisiones que a mí sí me gustan y estas que a mí no me gustan, ¿no? Y punto. Y aunque hay parámetros, hay cánones, hay precedentes, siempre hay casos difíciles que no están previstos por los precedentes, que no se han resuelto antes, digamos. Y como les decía yo ayer, los cánones interpretativos no, digamos, son muchos. Y no es una receta, no es que debamos combinar uno, luego otro, luego otro. Entonces, en pocas palabras, estamos perdidos hasta este punto, ¿no? Esta es la idea que quiero transmitir. No sabríamos cómo seguir adelante, ¿no? A pesar de todos estos criterios, los cánones, la congruencia, la justificación, el texto, los precedentes, ¿no? Entonces, nuestra pregunta guía del día de hoy, que es cómo orientar racionalmente la argumentación constitucional, sobre todo aquella basada en interpretación, sigue sin ser contestada. Una respuesta de cajón a esta pregunta es, hay dos principios, el pro persona y la interpretación conforme, ¿no? Son principios interpretativos, son vinculantes en el sentido del expediente Varios 912-2010 y en teoría son herramientas constitucionales. Parecen ser la solución perfecta para nuestro dilema sobre argumentación, ¿no? Ayer avanzábamos un poco el concepto. Sin embargo, lo que yo quisiera platicarles el día de hoy es que en realidad tampoco nos arrojan una respuesta clara, ¿no? Y creo que esto no es novedad, ya lo anticipaba ayer un poco, y ustedes también, como pueden notar de
de sus preguntas, pues tampoco responden suficientemente a la cuestión, ¿no? Entonces, a ver, el principio pro persona, de nuevo, no abundaré mucho más en él. Sabemos que es un criterio hermenéutico que puede entenderse o bien como en su vertiente interpretativa, como un mandato de interpretar de tal suerte que maximicemos la protección de la persona y la protección de los derechos humanos, o como un criterio de resolución de antinomias, es decir, un criterio que nos dice cómo elegir cuando tengamos dos normas, ¿no? Elige la opción interpretativa que mejor proteja a la persona o interpreta el orden jurídico de modo que maximice la protección de los derechos humanos, ¿no? Pero este principio, digamos, a donde nos conduce su guía es, en definitiva, escoge la opción que mejor proteja los derechos o que mejor proteja la Constitución, ¿no? El problema sigue siendo el mismo. La Constitución dice un montón de cosas y no dice nada. Entonces, si bien nos puede ayudar a elegir, o nos dice que hay que tomar una elección y que hay que interpretar de una manera específica, que es una manera expansiva, todavía no queda claro, digamos, qué meter en la cajita de libertad, o qué meter en la cajita de igualdad, o qué meter en la cajita de dignidad. El principio pro persona no tiene una respuesta a esta cuestión, ¿no? Es muy modesto en ese sentido. Y luego está la interpretación conforme. La interpretación conforme, a ver, el concepto de interpretación conforme es un criterio interpretativo, pero en México específicamente es un mandato de elegir entre las diversas normas que se pueden desprender de una disposición aquella compatible con la Constitución. Suena familiar, ¿no? Porque se parece mucho al principio por persona en ese sentido. De nuevo, el concepto clásico es un poco una trampa, porque lo que nos dice es, elige aquello que haga vigente la Constitución, elige aquello que respete, que se compadezca de la Constitución. Entonces, pues la interpretación conforme tampoco es un criterio que nos sirva demasiado, ¿no? Más aún, lo que describe la literatura y lo que podemos ver en la práctica jurisdiccional es que la interpretación conforme ha sido utilizada para hacer ejercicios de construcción normativa muy extensos. Pienso ahora, por ejemplo, en el asunto del modelo social de la discapacidad, que el amparo en revisión 159-2013 de la primera sala, en el cual la Corte reinterpretó la institución del estado de interdicción a la luz de los derechos de las personas con discapacidad para establecer una serie de parámetros muy extensos, muy definidos, muy específicos, que iban a orientar la actividad judicial al tomar una decisión en los procedimientos de interdicción. Lo que hizo la Corte fue aplicar la Convención y la Constitución de manera directa sobre el Código. Y aquí, digamos, para empezar, no queda claro que sea el concepto clásico de interpretación conforme. Podemos, digamos, concluir eso con tranquilidad. Y el concepto de interpretación conforme se queda corto para justificar esta operación. No parece suficiente para justificar esta operación, ¿no? Porque la Corte no está eligiendo aquella norma que sea más compatible con la Constitución, está aplicando directamente normas constitucionales a una institución que está prevista en el Código, como lo es el estado de interdicción, ¿no? Lo está haciendo para el efecto de decirnos cómo operar esa figura conforme a los derechos humanos, eso es cierto, pero parece, digamos, insuficiente la interpretación conforme como criterio interpretativo, ¿no? O sea, no nos dice suficiente, ni siquiera estamos seguros de que este es un ejercicio de interpretación conforme. Estos ejercicios, por cierto, son muy expandidos de interpretación conforme, digamos, plus o con esteroides, si lo quieren ver así. La literatura, por ejemplo, hace alusión a sentencias aditivas, sustitutivas y reductivas, por ejemplo, ¿no? En la cual la Corte adiciona una porción normativa que no está prevista en la ley a través de la Constitución, o sustituye una porción normativa
aquí pensemos en el ejemplo no de ayer, sino del lunes, ¿fue? O martes, estoy un poco perdido en la semana. Y bueno, sentencias también reductivas, puede eliminar porciones normativas, es decir, de acuerdo con una interpretación conforme, esta porción normativa tiene que irse, ¿no? O puede hacer sentencias sustitutivas, como el caso del amparo de revisión 159/2013, en el que reemplaza las normas del código por los parámetros que exige la Convención de Derechos Humanos y de personas con discapacidad, digamos, de un modo que excede el entendimiento clásico de interpretación conforme. No podemos decir simplemente está interpretando conforme a la Constitución, sino más bien podemos hablar de una sentencia sustitutiva o de una aplicación directa del parámetro constitucional. Entonces, la interpretación conforme como criterio hermenéutico o interpretativo no solamente no es muy distinta al principio pro persona en sus limitaciones, sino, a ver, ojo, en sus limitaciones como límite para hacer racional la argumentación y sobre todo la argumentación constitucional, ¿no? O la argumentación basada en interpretación constitucional, ¿no? Sino que además es más problemática. No solo es diferente, no solo no es muy distinta, sino que además es más problemática, o puede parecer más problemática, porque ha funcionado como una herramienta para reconstruir el orden jurídico, o grandes porciones del orden jurídico, a la luz de la Constitución general, ¿no? Entonces, en esa medida el problema subsiste. Ni el principio pro persona, ni la interpretación conforme nos dan una respuesta, porque regresan a la Constitución, regresan al parámetro de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora, hasta este momento, 522, no tenemos respuesta para esta cuestión, ¿no? Para explorar esta pregunta a detalle, me gustaría detenerme en un caso que ustedes pudieron leer y tuvieron la oportunidad de revisar, ¿no? Que es el caso, normalmente a mí me gusta llamarle, y creo que en la academia se lo ha empezado a llamar como realidad social versus realidad biológica, ¿no? Que es el amparo directo en revisión 6179-2015 de la primera sala, ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar. Y para hablar de este caso, definitivamente hay que hablar de la constitucionalización del derecho de familia como contexto, como preámbulo, digamos, ¿no? Ayer lo adelantaba un poco, hasta me puse a recomendar un libro, lo vuelvo a recomendar hoy, está en la página del Centro de Estudios Constitucionales, es un libro que se llama La constitucionalización del derecho de familia. Existen como dos conceptos. Cuando hablamos de constitucionalización del derecho de familia, existen dos ideas, ¿no? Una es introducir al texto constitucional normas que se refieren a la familia o al derecho familiar. Y otra noción tiene que ver con la actividad judicial, mediante la cual se definen o se resuelven ciertos conflictos relacionados con relaciones familiares en términos de derechos constitucionales. Es decir, se trata de decisiones que permean la Constitución en el orden jurídico a través de la argumentación judicial, ¿no? Y lo cierto es que ambas facetas, sobre todo en los últimos 10 años, están cada vez más presentes en México, ¿no? Tenemos, en el caso de la introducción al texto constitucional del derecho familiar, la incorporación de tratados de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Como la Convención de los Derechos del Niño, que tiene parámetros pues, muy específicos en torno a la protección de los menores en el contexto familiar, o la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer. En fin, tenemos como ejemplo el que nuestra Constitución sea abierto a nociones o conceptos de derecho de familia. Y luego, por otro lado, también tenemos ejemplos de actividad judicial, ¿no? Precisamente la jurisprudencia de la Suprema Corte, que, como decía yo ayer, ha tocado todos los temas básicos del derecho de familia con la aplicación directa y el desarrollo de derechos constitucionales, ¿no? El derecho familiar hoy no puede entenderse sin entender su relación con el derecho constitucional, definida en términos de principios muy, muy elementales de la Constitución, como lo son igualdad, autonomía, libertad, ¿no?
Ahora, ¿cómo era el derecho de familia antes, ¿no? Porque también, si hablamos de una transformación, hay que entender de dónde venimos, ¿no? El derecho de familia en México, como seguro muchas y muchos de ustedes saben, es herencia de la codificación y un poco también del colonialismo, como básicamente todas nuestras instituciones jurídicas del siglo XVIII, que tiene una concepción muy clara, o trae una concepción muy clara, de una familia ideal, ¿no? Derivada de un orden natural, casi bíblico, que está regida por relaciones de poder, relaciones sobre todo jerárquico-patriarcales, en las que el Estado no se debe meter, porque está el papá, está la mamá, ellos gobiernan en su casa y el Estado no tiene nada que hacer ahí. Y también ocupa un lugar muy central la procreación, ¿no? Y en ese sentido hay como un determinismo de las relaciones biológicas y de los roles de género en la crianza y en el cuidado, ¿no? Es como este modelo casi religioso, ¿no? Hay un libro, por cierto, que también recomendaré mucho, que se llama Revelación y Creación, que es de Alejandro Madrazo Layú, y luego tiene un título como Los orígenes religiosos o dogmáticos, los orígenes religiosos de nuestra dogmática jurídica, algo así. Pero justo explora cómo nuestro código y nuestras leyes son reflejo de una tradición católica y digamos que casi bíblica, que se expresa en instituciones como la familia de forma muy clara, ¿no? Pues bien, la Suprema Corte así entendía el derecho familiar, como lo decía el código, y así interpretaba el derecho familiar, ¿no? En esta lógica cerrada, textualista, muy formal, muy legalista. Y en ese sentido, antes del caso que pudieron leer hoy, que es el 6179, la primera sala entendió originalmente que el derecho a la identidad de los menores está vinculado indisolublemente con la realidad biológica, en sintonía pues con los códigos civiles y familiares del país, ¿no? Que decían que la filiación le corresponde a quien pruebe en juicio el nexo biológico, ¿no? Entonces, en aquellos conflictos de filiación, como el que se evalúa en este caso, quien demuestre que tiene un nexo biológico, ese es el papá, esa es la mamá, y no hay nada más que considerar, ¿no? Nada más importaba, las consideraciones sociales, contextuales, no eran pertinentes, mucho menos consideraciones sobre, perdón, la salud mental o el bienestar integral del menor. Esto, digamos, no era relevante. Como pudieron ver en el amparo directo en revisión 6179, pues actualmente la primera sala entiende de forma muy diferente el derecho. Entiende que la realidad social puede incidir en la configuración de la personalidad de un niño o de una niña, y entiende que alterar el esquema familiar de un menor, con independencia del vínculo biológico, o sea, si un menor crece en una familia en la que no está con sus padres biológicos, alterar ese esquema familiar tiene un impacto en la salud mental del menor y en su bienestar integral, ¿no? Eventualmente puede afectar el desarrollo de su identidad y por lo tanto el derecho a la identidad, que es, digamos, del mayor interés constitucional, ¿no? Y derivado de este entendimiento, la Corte entendió o comprendió que hay una presunción a favor del nexo biológico, sí, como lo dice la ley, pero que puede ser derrotada por el interés superior del menor como principio constitucional. Entonces, ¿cuáles son los hechos del caso? Vamos a entrar ahora sí al caso como tal, ¿no? Pues, como pudieron leer, normalmente si estuviéramos en una clase le preguntaría a alguna o alguno de ustedes los hechos del caso, pero en este formato tengo que resumirlos yo brevemente. La Corte, aquí la pregunta que llegó es si la madre biológica de una niña podía reclamar su maternidad 3 años después de que la como hija biológica suya y, digamos, no siguió un procedimiento, por ejemplo, de adopción. Entonces, digamos, la pregunta que tenía enfrente la Corte fue, por un lado, pues si reconocía la maternidad social, para no llamarla biológica, de la madre que había cuidado a la menor, pues estaba en una situación en la que iba a validar una situación ilegal, una actuación ilegal, ¿no? Iba a reconocer
una filiación que no siguió el proceso de adopción. Pero por otro lado, lo cierto, y eso es lo que alegaba la madre social, por llamarla así, pues sostenía que la menor ya estaba integrada plenamente en su nuevo núcleo familiar, ¿no? Y que en ese núcleo familiar recibía todo lo que necesitaba, el afecto, las atenciones, los cuidados necesarios para que se desarrolle plenamente, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, en esta sentencia la Corte determina que la filiación o la parentalidad de la menor corresponde a quien la ha cuidado por estos años y le ha dado afecto, aunque no guarde un vínculo biológico con ella, ¿no? Y aunque de hecho no se haya seguido el procedimiento de la ley, ¿no? Entonces, fíjense cómo, y eso es lo que les pedí observar con detenimiento ayer, a partir de la interpretación constitucional del derecho a la identidad y del principio de maximizar el interés de la niña, la Corte estableció una serie de factores que está obligado a ponderar un juez o una jueza para determinar en qué supuestos va a ceder el vínculo biológico frente a la realidad social. Y estos factores, digamos, no diría son principios, son normas que están definidas en la resolución de la Corte, ¿no? Lo que dice la primera sala es, a ver, tiene que ponderarse, por un lado, en qué condiciones ocurre la separación entre padres biológicos e hijos. Porque estos son casos de filiación, para quienes pudieron leer la sentencia, que presupone que hubo una separación entre la madre o el padre biológico y el hijo o hija, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones ocurrió la separación? Tomando en cuenta, pues, que, digamos, hay que evaluar si los padres dejaron voluntariamente a la niña o niño, o si de algún modo sus circunstancias los obligaron a ello, ¿no? Si hubo alguna cuestión que estuvo básicamente fuera de su control o que los puso en una situación tan difícil que no podían tomar otra elección en ese momento, ¿no? Digamos, yo sé que este es un tema muy sensible y hay muchas consideraciones delicadas a ponderar, pero esas consideraciones, lo que dice la Corte, hay que tomarlas en cuenta. No hay que hacernos ciegos o de oídos sordos a ellas, ¿no? Por ejemplo, también podría ponderar, dice la primera sala, si los dejaron en total desamparo a los menores, o a la menor o al menor, o si lo dejaron bajo el cuidado de terceros, por ejemplo, ¿no? Como en este caso. Y también ponderar si la separación se hizo temporalmente o si se hizo con un carácter como definitivo, ¿no? De, bueno, nos separamos y no hay retorno. Eso es como uno de los pilares que tiene que ponderar un juez o una jueza acorde con la sentencia de la Suprema Corte. Por otro lado, se tiene que ponderar qué es lo que ha estado viviendo el niño o niña en su nuevo ambiente, ¿no? La realidad social. Si se ha consolidado, digamos, una realidad familiar distinta a la realidad biológica. Y entonces ahí lo que hay que evaluar es cómo está creciendo esa niña o ese niño en su nuevo contexto familiar, cómo se está adaptando, si le ha permitido desarrollarse adecuadamente. Y aquí es fundamental contar con periciales psicológicas para determinar si, en caso de separar al niño o a la niña de ese ambiente social o familiar, podría ser perjudicado, ¿no? Finalmente, lo que hace, y aquí es muy importante notar, lo que hace la Corte es que considera literatura científica, literatura especializada más bien, en materia de desarrollo infantil y psicología, para darse cuenta de que si uno separa a un niño de su ambiente familiar, aunque no sea su ambiente biológico, ¿no? El ambiente en el que ha crecido, la gente que el niño identifica como su familia, puede haber repercusiones graves sobre su salud, ¿no? Sobre su salud mental, sobre su bienestar integral. Entonces, la Corte dice, el juez tiene que tomar en cuenta esto. El juez no puede aplicar a rajatabla el código y decir, nexo biológico, te sustraigo de tu familia social y tenemos que obedecer lo que dice el código, ¿no? Y bueno, también la Corte establece que estos parámetros son flexibles, ¿no? Son versátiles, se tienen que aplicar considerando todas las circunstancias del caso, todos los hechos implicados. No existen, dice la Corte, es una frase muy interesante, no existen soluciones uniformes. Lo que hay que hacer es, digamos, parámetros flexibles para atender de la mejor manera
posible el interés superior de la menor, ¿no? O de la niñez. Y esto es importante porque también rompe un poco con el paradigma del código, ¿no? De la idea de una regla totalizadora que resuelve el conflicto. La idea aquí es tener un parámetro con aspectos a evaluar, que sea flexible, que sea versátil, que permita, digamos, considerar todas las peculiaridades de un caso para llegar a una solución justa, ¿no? No sé si me estoy cortando un poco, si tengo como mala conexión de internet. No, maestro, no se ¿Todo corta. bien? Quizás un poquito el volumen, nada más, maestro. Claro. Acercarse Sí. un poco más al micrófono. Listo. Sí, es que empezó como a congelarse mi imagen y por eso no sabía si todo funcionaba bien. Entonces, bueno, quiero que notemos dos aspectos de esta resolución que son muy importantes, ¿no? Recordemos, estamos tratando de resolver la duda cómo limitar racionalmente la interpretación constitucional. Una de las cosas a destacar de este caso es, hay un giro hacia abrirse a la evidencia científica por parte de la Corte, abrirse a las disciplinas sociales, abrirse a, más allá del derecho, ver qué dice la literatura especializada, ¿no? Hay un giro a tratar de entender a partir digamos, de lo que han escrito las y los expertos, cómo funciona la realidad social, cómo funciona el desarrollo psicológico y social de un menor, de qué manera se nutre del afecto de otras personas, qué incidencia tiene el vínculo biológico en esas relaciones, en qué medida es importante o en qué medida en realidad el menor construye su identidad con base en consideraciones que tienen que ver con su contexto, ¿no? Y bueno, aquí hay una concepción muy importante de que los tribunales, las juezas y jueces tienen que ser sensibles a la realidad, pero además que tienen que estar actualizadas y actualizados, ¿no? Y tienen que reflejar eso en sus decisiones. No se trata solamente de que vayan a cursos por fuera de su trabajo, ¿no? Se trata de que en la decisión judicial estén dispuestos y dispuestas a abrirse a otras disciplinas e incorporarlas como insumos para la argumentación y para la interpretación, ¿no? Y estos insumos se vuelven fundamentales para la decisión judicial y fundamentales para decidir cómo interpretar la Constitución. Entonces, por ejemplo, en este caso, el hecho de que la Corte haya interpretado de esta manera el derecho a la identidad y haya dicho, el derecho a la identidad está comprendido también por las consecuencias sociales que sufre el menor, también está conformado por las relaciones de afecto que forma su identidad, al final depende del contexto en el que está, de los cuidados que recibe, etc. El hecho de que la Corte haya constatado esto en literatura especializada es una novedad, es un giro que no había o que no existía en nuestra práctica jurisprudencial, ¿no? Y que al final se puede extender a todas las áreas, ¿no? A la psicología, a la ciencia médica, a la antropología. Y a ver, yo aquí no digo que la Corte se vuelva, o que las Cortes o las jueces y jueces sean expertos en todo, pero sí que pueden utilizar literatura especializada que está disponible, que es clara, que muestra las conclusiones para la argumentación judicial, ¿no? Y por otro lado, esa es la primera cuestión que quiero que notemos. Y la segunda cuestión es que hay un giro interpretativo sobre cómo entender el valor de la Constitución, hacia entenderla como un documento plenamente exigible, ¿no? Como una norma que exige ciertos estados de cosas, ¿no? Que tiene una eficacia real frente a la ley, y por lo tanto, si la Constitución exige proteger el derecho a la identidad de un menor, de manera prioritaria, además, por virtud del interés superior del menor, no puede preferirse siempre el nexo biológico para determinar la afiliación, porque así lo diga el código, ¿no? Porque, digamos, la Constitución exige que se proteja la identidad de los menores, ¿no? Entonces hay un giro interpretativo también hacia, digamos, redimensionar la Constitución en el ordenamiento, hacer que la Constitución permee en el ordenamiento jurídico, y no porque lo dice la Corte, sino porque lo dice la Constitución, ¿no?
No puede prevalecer el código a costa de la salud mental de un menor, no puede prevalecer el código a costa del bienestar integral del niño, ¿no? Entonces, mi balance de estos dos factores, que quiero que noten, el giro hacia la evidencia, hacia la literatura experta y científica, y el giro interpretativo, digamos, es que es posible una visión del derecho, una visión interpretativa, que hace congruentes, por un lado, utilizar el derecho como una herramienta para mejorar la realidad social, pero no según nuestra ideología, no según nuestras afiliaciones políticas, sino de un modo más o menos racional, recurriendo a bases racionales para hacerlo, ¿no? Como la evidencia científica, como las mejores prácticas, como recomendaciones técnicas en la materia, como literatura especializada, como aquella que proviene de psicología infantil y de ciencias del desarrollo, como en este caso, ¿no? Y es posible orientar la interpretación constitucional con base en estos criterios, ¿no? Entonces, digamos, una buena manera que a mí me parece de limitar esta discrecionalidad interpretativa es tratar de recurrir a literatura especializada, a evidencia científica, ¿no? A las mejores prácticas. Y estos dos giros que les comento, el interpretativo y el giro hacia la evidencia, no son un caso aislado en el amparo directo en revisión 6179. En realidad, yo diría, es una tendencia de los últimos años en la Suprema Corte, ¿no? Déjenme darles otros ejemplos. En el amparo directo en revisión 3859-2014 de la primera sala, se resolvió que a fin de resolver los casos de adopción que involucren, de adopción que involucren a padre o madre que tengan alguna discapacidad. En aquel caso me parece que era una discapacidad de tipo intelectual, no me acuerdo muy bien. Se tiene que acreditar que va a haber un daño al menor con base en evidencia, digamos, científica, pero con base en un estándar de prueba claro y convincente, ¿no? Es decir, no se pueden admitir aquí prejuicios ni discriminación de que como tiene alguna discapacidad, es una persona con discapacidad, entonces no va a ser un buen padre o una buena madre. Es necesario utilizar evidencia con base en un estándar de prueba claro y convincente. Ese es el estándar. No lo voy a describir ahora, es un estándar elevado de prueba. Recomiendo ver la resolución, es el amparo directo en revisión 3859. Entonces vemos otra vez como a fin de hacer valer tanto el principio de no discriminación como la protección de los menores, el interés superior del menor, se configura una regla, una exigencia de voltear a ver la evidencia científica, de voltear a ver qué es lo que dicen los expertos. Otro caso muy relevante es el caso Testigos de Jehová, ¿no? El amparo en revisión 1049-2017, también de la Suprema Corte, y en aquel caso la Corte dijo, un menor, creo que se los platicaba ayer, ¿no? Es el caso de esta niña que llega en un estado muy crítico de salud porque tenía leucemia linfoblástica aguda y necesita transfusiones sanguíneas urgentemente y sus padres se oponen, y entonces ahí, en aquel caso, la Subprocuraduría de Menores asume la tutela provisional de la menor a fin de autorizar las transfusiones sanguíneas de manera provisional y la madre impugna esa decisión a través de amparo indirecto y bueno, llega el caso a la Corte y la Corte lo que dice es que la niña tenía derecho al mejor tratamiento médico disponible. ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor tratamiento médico disponible? Pues con base en las guías de práctica clínica que siguen criterios muy rigurosos de evidencia científica sólida para determinar cuál es el mejor tratamiento posible para este padecimiento, ¿no? Y ahí está el límite a la libertad religiosa de los padres frente al interés superior del menor, ¿no? Entonces, de nuevo, vemos un caso en el que se recurre a literatura médica y evidencia científica para limitar, o más bien para dar insumos a la interpretación constitucional y también limitar otro derecho, otro principio, que en este caso era la libertad religiosa de los padres, ¿no? Otro ejemplo interesantísimo también es el caso de bullying, de acoso escolar, en amparo directo 35-2014, ahí también de la Suprema Corte.
La Corte dijo, bueno, el bullying parece algo menor, a la gente parece que no es algo que tenga muchas consecuencias, pero ¿qué dice la literatura científica? ¿Qué dice la psicología, las ciencias del desarrollo, ¿no? Y pues lo que encuentra es que el acoso escolar realmente genera efectos devastadores en la psique de un menor, ¿no? Y con base en ello, la Corte establece, con base en la literatura especializada, cuál va a ser el test para verificar si existe acoso escolar. Porque además el concepto de bullying es muy etéreo, ¿no? Es muy difícil saber cuándo es bullying, cuándo están jugando, cuándo están gritando, cuándo se están peleando, cuándo hay un desequilibrio de poder. Entonces, la Corte construye un estándar para determinar si hubo bullying en un caso o no, con base en la literatura científica. Y también establece cómo van a funcionar las cargas de la prueba en casos de acoso escolar, sobre todo en relación con la responsabilidad civil de las escuelas, ¿no? De los centros educativos que tienen a menores a su cargo. El amparo directo 11-2015 también, que estableció la importancia de recurrir a evidencia antropológica para la protección de la propiedad originaria de pueblos y comunidades indígenas, es muy interesante también. En protección del medio ambiente hay una jurisprudencia muy amplia. Hay también un cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales que recoge muy ampliamente la doctrina sobre medio ambiente. Y lo que vemos en la doctrina sobre medio ambiente es, para interpretar el principio precautorio y para interpretar la Constitución y las convenciones, se recurre a evidencia científica, ¿no? A fin de determinar, bueno, qué significa adoptar el principio precautorio en materia ambiental, cómo evaluamos si hay incertidumbre respecto del daño ocasionado a los servicios, a los ecosistemas, cómo aplicar este principio. Aquí solo por mencionar dos casos, el amparo de revisión 610-2019 y el amparo de revisión 307-2016, son dos ejemplos magníficos de esta práctica que les comento. Y bueno, en fin, hay realmente muchos casos. El caso de psicología del testimonio infantil en casos de posible abuso sexual, donde también revisando literatura de ciencias del desarrollo y de psicología de los menores, se establece un estándar probatorio con lineamientos para las entrevistas investigativas en casos en los que se alega abuso sexual contra menores. En todos estos casos, la Corte está, digamos, construyendo parámetros, está en una actividad claramente constructiva, ya no interpretativa en este sentido de desentrañar el significado, pero lo está haciendo con un límite racional, un parámetro racional. Y este parámetro racional no es otra cosa que la literatura especializada, que la evidencia científica, que las mejores recomendaciones o lineamientos sobre los distintos temas que enfrenta en su vida cotidiana la Suprema Corte, ¿no? Sea protección de menores, sea medio ambiente, sea comunidades indígenas, sea salud, ¿no? Responsabilidad médica. Es posible limitar en alguna buena medida la interpretación constitucional si recurrimos a la evidencia científica, si recurrimos a las mejores prácticas. Y a mí me parece que esta digamos, apertura de los jueces y las juezas a otras disciplinas para integrar en su decisión como insumos interpretativos es fundamental para avanzar a un nuevo paradigma, ¿no? de juzgador y juzgadora, mucho más sensible a la realidad social, pero además que conciba el derecho como una herramienta social para mejorar las cosas, ¿no? Que conciba la Constitución como una herramienta que permita un mejor estadio de cosas. Regreso al caso al 6179, al caso de realidad social. El derecho como una herramienta para transformar una institución que no responde a la realidad social, ¿no? Esta idea típica de la familia biológica con un papá o una mamá, digamos, es una idea que existe, pero que no agota la totalidad de familias en México. En realidad, la familia es un concepto complejo que no corresponde a esta figura prototípica, sino que en realidad tiene muchísimas variantes, ¿no? Y es importante reconocer que existen estas variantes, proteger estas variantes y hacerlo con base en literatura especializada. Creo que en ese sentido, por eso yo quería que revisaran este caso, el caso de realidad social.
es un buen ejemplo de cómo limitar racionalmente la interpretación y la argumentación. Pero lo cierto es que hay una pregunta que es que la ciencia o la evidencia científica o la literatura especializada o las mejores prácticas no responden, que es ¿cómo le hacemos cuando están en conflicto dos derechos o dos principios? ¿No? La evidencia científica, la literatura especializada nos pueden decir cómo dotar de contenido los principios, qué parámetros, qué exigencias concretas debemos reconocer dentro de los derechos y los principios, pero no nos dicen cómo resolver esos conflictos interpretativos entre derechos y entre principios, ¿no? Entonces, para ello es que el último tema de esta clase va a ser el test de proporcionalidad, ¿no? Voy a decir algunas palabras del test, algunas cosas sobre el test, digamos, sobre la proporcionalidad en general y luego sobre el test como metodología, y luego voy a reparar en el ejemplo concreto que ustedes leyeron para hoy, que es la sentencia de marihuana, el amparo en revisión 237-2014. Un segundito para cambiar de pantalla. Bueno, ¿qué es el test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad es una metodología de control constitucional, ¿no? Es una serie de pasos para hacer control constitucional. Y muy especialmente es una metodología eficaz o muy útil para resolver casos en los que existen en juego dos principios o dos derechos que no puedes aplicar al mismo tiempo, ¿no? Que no puedes hacer efectivos al mismo tiempo. Y toca decidir en dónde pones el límite y hasta dónde llega uno en relación con el otro. Para hablar del test de proporcionalidad, primero me gustaría decir algunas palabras sobre para qué queremos metodologías de control, o sea, por qué queremos el test de proporcionalidad o el test de igualdad, que es otra metodología de control. ¿Para qué queremos que los jueces estén usando estos pasitos de argumentación, ¿no? ¿De qué nos sirve? ¿Y cómo llegamos al test de proporcionalidad, ¿no? Luego me dedicaré a presentar el test de proporcionalidad y voy a cerrar discutiendo algunos fundamentos constitucionales del test. Es decir, el test está en algún lado, está en la Constitución, o nos lo inventamos, se inventó en alguna sentencia. ¿Qué ventajas tiene el test? Y finalmente, ¿qué problemas tiene el test de proporcionalidad? Y en esta discusión me gustaría que tengan siempre en mente el ejemplo que leyeron, ¿no? Que es la sentencia de marihuana. En todo momento les pediría que regresen a esa lectura y piensen en los ejemplos concretos de esta lectura. La primera pregunta es ¿para qué queremos metodologías de control, ¿no? La antesala a esta discusión es definitivamente la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Y específicamente su teoría o su entendimiento del control y de la argumentación constitucional. Aquí estoy siguiendo el libro de Robert Alexy llamado Teoría de los Derechos Fundamentales. Lo que dice Robert Alexy es, el hecho de que hay una constitución y que esa constitución tenga derechos, tiene varias implicaciones, ¿no? No es gratuito. Esos derechos fundamentales tienen efectos en el sistema jurídico. El primer efecto interesante es que hay una determinación material del sistema. Es decir, esto como término muy elegante, muy sofisticado, Alexy, lo que dice es, como hay una constitución con derechos, hay ciertos contenidos exigidos en las leyes, es decir, la Constitución exige que las leyes tengan ciertos contenidos y excluye otros contenidos, ¿no? Esto es muy importante, o sea, el hecho de que tengamos derechos humanos supone que hay ciertas cosas en la ley que heredamos del Código Napoleónico que no van a corresponder con derechos fundamentales y menos con el caso mexicano, ¿no? Que tiene los derechos humanos de la Constitución y de, creo que 210 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos después de la reforma de 2011, ¿no? Entonces hay ciertos contenidos que son excluidos y luego hay ciertos contenidos que son exigidos, ¿no? Y que si la ley no los tiene,
tienen que estar, ¿no? Pensemos en el caso de realidad social versus realidad biológica. Lo que te diría Alexi es, estas reglas de ponderar la realidad social versus la realidad biológica están exigidas por la Constitución. No es que se las inventó la Suprema Corte, son un contenido exigido y son una consecuencia de la determinación material del sistema y una consecuencia últimamente de que tenemos derechos humanos en el sistema. La segunda noción de Alexi es que el sistema jurídico es abierto. Las leyes, las disposiciones son abiertas. ¿Se acordaron ayer que hablábamos de realismo o de escepticismo interpretativo? Las disposiciones tienen muchas soluciones diferentes, ¿no? Para cada pregunta no hay una respuesta inequívoca por parte de la ley. Hay una apertura, digamos, semántica de la ley. Y esto significa, dice Alexi, que hay una apertura moral del sistema jurídico. Es decir, en el sistema jurídico, en tanto hay muchas interpretaciones para elegir, es posible orientar el sistema moralmente hacia algún lado, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué queremos metodologías de control? Lo que dice Alexi es, pues, este estado de cosas, ¿no?, en el que tenemos, por un lado, contenidos exigidos y contenidos excluidos por la Constitución, y por otro lado tenemos un sistema abierto a la interpretación que tiene muchos conflictos, que un montón de leyes que se pueden interpretar de muchas maneras distintas, hacen problemático que haya un tribunal que resuelva todos estos conflictos, ¿no? Un tribunal que venga y nos decida y nos defina, cómo se deben establecer estos contenidos, ¿no? Y esto conduce a la pregunta que ya no agotamos, por supuesto, que ya empezábamos a platicar ayer, que es el dilema contramayoritario o cómo equilibrar las competencias de un tribunal constitucional y del legislador, ¿no? Lo que dice un poco Alexi es, a ver, en este debate, recordemos que pues en el debate hay varias posturas, ¿no? Puede haber una postura que te diga, a ver, el derecho tiene una respuesta correcta para todo, no hay ningún problema. Y luego hay una postura que te dice, esto es pura interpretación, lo que considera el tribunal va a ser lo que se decida y eso está mal, el pueblo tiene que interpretar, ¿no? Un poco lo que dice Alexi aquí es, a ver, yo creo que los derechos fundamentales sí funcionan como un límite frente a las competencias del legislador. Es cierto que el legislador tiene la posibilidad de establecer las leyes, de establecer soluciones jurídicas, pero esas soluciones van a tener problemas, ¿no? Y esas soluciones están limitadas competencialmente por lo que exijan los derechos humanos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es indispensable tener un órgano que está a cargo de la interpretación constitucional para, por un lado, reparar las violaciones a estos deberes o a estos derechos fundamentales, y por otro lado, asegurar que se cumpla el límite competencial del legislador, es decir, que el legislador respete los derechos humanos como límite a su competencia, ¿no? Como límite a lo que pueden decir. Recuerden, si el contenido de la ley está ya predeterminado por la Constitución, si hay contenidos que son exigidos y contenidos que son excluidos, entonces hay cosas que el legislador no puede decir, y hay cosas que está obligado a decir, ¿no? Entonces aquí tenemos una situación en la que es indispensable contar con un tribunal constitucional, diría Alexi. El problema, nos dice Alexi, es ¿hasta dónde?, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esta competencia del Tribunal Constitucional? ¿Hasta dónde puede llegar? Y digamos que hay tres argumentos, hay tres parámetros para evaluar hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional: el material, el funcional y el epistémico, según Robert Alexi. Material, funcional, el epistémico. Y me gustaría concentrarme en el epistémico metodológico, que es la pregunta que tenemos en esta clase, si se puede limitar racionalmente la interpretación de los derechos o la decisión de los derechos. Y aquí lo que dice Alexi es, no tenemos por qué caer en un falso dilema entre es imposible, la Constitución es irracional, y por otro lado, el Dworkin, ¿no? La Constitución tiene una respuesta correcta. Este es un falso dilema. Lo que tenemos que hacer es
recurrir a un método, a un procedimiento que formule ciertas reglas o condiciones claras para la argumentación jurídica. Es decir, no va a haber una respuesta correcta, tampoco es cierto que la Constitución es una locura y que puede decir lo que quiera y que se puede interpretar como sea. Lo que necesitamos en definitiva es una teoría procedimental que fije cuáles son como las reglas de la argumentación, ¿no? Las reglas del juego, digamos, ¿no? Para Lexi, el precio de esta teoría procedimental es que seguro vamos a tener varios resultados que sean igualmente válidos, ¿no? Pero si se siguen estos pasos de la argumentación, si se sigue este parámetro, entonces tenemos una forma de decir ese argumento es válido, ¿no? Ese argumento cumple con los 4 pasos o los 5 pasos o los 10 pasos. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta a Lexi. ¿Cómo controlamos racionalmente la interpretación? Lo hacemos a través de un método. Lo hacemos a través de una metodología, ¿no? De ahí que sea necesario contar con metodologías de control constitucional. ¿Para qué queremos metodologías de control constitucional? Para estructurar, transparentar, ordenar y cerrar en algún grado la apertura o la discrecionalidad de la interpretación, para controlar la discrecionalidad judicial y eventualmente garantizar alguna medida de racionalidad. Por eso queremos métodos de control, por eso queremos, según Alexi, que las Cortes sigan pasos como la Suprema Corte siguió un paso, una metodología en la sentencia de marihuana que ustedes pudieron leer, ¿no? La pregunta es, ¿cuál metodología? ¿No? Y aquí, bueno, hay muchas respuestas. Decía yo, existen diversos tests para diversos problemas constitucionales, pero en México la Corte ha adoptado el test de proporcionalidad. Y lo que hay que decir del test de proporcionalidad es que es un test muy utilizado a nivel global. Es un test que se ha utilizado en Europa, en Israel, en Canadá, en América Latina, en Estados Unidos incluso. Y pues sí, o sea, realmente hasta vale la pena preguntarse por qué está en boga, por qué se está utilizando tanto, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta aparte, como para un estudio propio, pero parece ser, o sea, lo que yo diría, y creo que la sentencia de marihuana es un buen ejemplo de eso, parece ser una buena metodología, funciona, ¿no? Parece que es una metodología que adapta bien los insumos de la argumentación, los principios, que resuelve bien sus conflictos, ¿no? La colisión entre derechos, y que nos da ciertas respuestas válidas a la pregunta de cómo resolverlos, ¿no? Que pondera adecuadamente. Esto nos conduce al test de proporcionalidad, que es lo que pudieron estudiar en la sentencia de marihuana, ¿no? A ver, en México particularmente, dejando atrás a Robert Alexi, que es, digamos, uno de los grandes proponentes del test de proporcionalidad, en México la argumentación constitucional, pues, antes del test seguía un modelo que Arturo Bárcena ha llamado el modelo semántico de argumentación, que era, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? Son distintos, la ley es inconstitucional, ¿no? Aquí el objetivo era determinar si una norma legal se opone o contradice a lo que dice un derecho fundamental. El problema de este modelo semántico, como lo llama Arturo Bárcena, pues es que no hay, digamos, no hay grises, todo es blanco y negro, ¿no? Si la ley semánticamente dice algo distinto a la Constitución, se va. Y no hay puntos medios, no hay estas zonas grises donde podemos balancear los principios en juego. A este modelo semántico se opone definitivamente el test de proporcionalidad, ¿no? El test de proporcionalidad como una medida de 4 pasos que te va haciendo varias preguntas para llegar a un resultado. Ahora sí, ¿cuáles son, después de todo este preámbulo sobre teoría de la argumentación constitucional, sobre el modelo mexicano, en qué consiste el test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad tiene 2 etapas. De acuerdo con la teoría, como la describe Aaron Barak, por ejemplo, en su libro, que lo pudieron ver, por cierto, citado en la sentencia de marihuana. Y lo que nos dice es, primero hay que determinar si la
si la medida legislativa en cuestión interviene prima facie con el derecho, ¿no? Vamos a pensar en marihuana, ahora sí. No en el narcótico, por supuesto, sino en marihuana, en la decisión judicial. La primera pregunta que hay que hacerse para usar el test, en este caso, bueno, perdón, primero, para quienes no pudieron leer la sentencia de marihuana, voy a dar súper rápido un panorama general. En la sentencia de marihuana, lo que se plantea es si es inconstitucional la prohibición administrativa prevista en la Ley General de Salud del consumo lúdico de marihuana o del consumo de marihuana para fines recreativos. Esa es la pregunta que llega a la Corte, y específicamente si esta prohibición viola la libertad o viola la autonomía de la persona, ¿no? En México, el derecho que se utiliza es el derecho al libre desarrollo de la personalidad para esta decisión de fumar marihuana. Ese es como el repaso rápido. No me expando más porque era material de la clase y bueno, no quisiera quitarle mucho tiempo a quienes sí pudieron leer la sentencia. Entonces, lo que implica esta primera etapa en marihuana es prohibir el consumo lúdico de marihuana, el consumo de marihuana con fines recreativos. ¿Interviene prima facie con la libertad? Es decir, en un primer momento, la persona tiene una libertad a fumar marihuana con fines lúdicos. Porque si no tiene esa libertad, en principio, antes de discutir si es proporcional la intervención, si es idóneo, si es necesario, si ni siquiera tiene esa libertad específica, entonces no tenemos nada que discutir, ¿no? Si el libre desarrollo de la personalidad no le da cobertura a la decisión de fumar marihuana con fines lúdicos, no hay nada que discutir. Entonces, un poco en esta primera etapa del test, lo que hay que hacer primero es establecer cuál es el alcance del derecho fundamental a través de la interpretación. Y aquí lo que hace la Corte es determinar, bueno, pues la decisión de qué sustancias consume una persona parece ser una decisión muy íntima que tiene que ver con cómo altera su estado de conciencia, que tiene que ver con su psique. Digamos, parece ser algo como tan personal que hace sentido que sea una decisión cubierta prima facie por el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Repito, hablamos de prima facie porque esta no es la conclusión definitiva de la Corte. Hay una conclusión definitiva a la que se llega después de recorrer todos los pasos del test, ¿no? Esa es como la primera etapa. Si nosotros concluimos que la medida sí interviene prima facie con el derecho fundamental, entonces pasamos a la segunda etapa. Si no, como decía yo, aquí se acaba el análisis y no hay nada más que discutir. La medida es válida porque no interviene prima facie con el contenido de un derecho. La segunda etapa, como pudieron ver quienes leyeron la sentencia de marihuana, tiene 4 pasos, 4 gradas, ¿no? Fin constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Fin constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? ¿Qué significa rápidamente cada una de ellas? Finalidad, de lo que se trata es de determinar si la medida impugnada, si la norma en cuestión que se acusa de que viola un derecho, tiene un objetivo legítimo. ¿Legítimo de acuerdo con quién? Pues con la Constitución, ¿no? Si la medida no tiene un fin legítimo, aquí se acaba el análisis, ¿no? Entonces, si yo establezco una ley que dice tiene que regresar la esclavitud en México y nos preguntamos si esa medida tiene un fin legítimo y mi finalidad es perpetuar la discriminación o perpetuar la esclavitud como tal, pues eso no tiene un fin legítimo, no hay nada que discutir, la medida es inconstitucional. Recordemos qué pasó en marihuana. En marihuana, la Corte, como ustedes saben, contesta pues que sí, que la prohibición administrativa de marihuana con fines lúdicos, pues sí persigue una finalidad legítima en principio, que es, bueno, 2 de hecho, que es proteger la salud, por un lado, y el orden público, ¿no? Esa era como la finalidad de cuando el legislador dijo, vamos a poner en México una prohibición del consumo lúdico de marihuana, esto es lo que quiero lograr, y esas finalidades son legítimas, ¿no? Son fines que válidamente se pueden perseguir de acuerdo con la Constitución.
La segunda pregunta es idoneidad. Aquí lo que se investiga es si la medida es causalmente adecuada para promover el fin identificado. Es decir, esa norma que está impugnada, esa medida que está impugnada, en este caso la prohibición administrativa de marihuana, ¿permite lograr ese fin o no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero reducir la velocidad del tránsito en el periférico de una ciudad muy grande como la Ciudad de México y que lo que hago es que pongo drones nada más digamos, a volar ahí con una señal que dice no vaya tan rápido, ¿no? A lo mejor eso tiene alguna eficacia, pero tendrá una eficacia muy pobre. Yo me imagino a todo el mundo pisándole a toda velocidad en el periférico, ignorando los drones y los letreros. Y bueno, ese ejemplo no es el mejor ejemplo. Podemos pensar ejemplos todavía más absurdos en los que la medida que yo establezca no tenga ninguna relación con la finalidad, ¿no? En este caso, como ustedes pudieron leer, la Corte encuentra que la prohibición administrativa de la marihuana sí tiene, en alguna medida, relación causal con el fin. Porque lo cierto es que la marihuana, como lo establece la Corte, sí produce algunos daños, aunque muy menores, en la salud, ¿no? Los daños de inhalar, digamos, el humo, que puede generar un daño pulmonar si se hace en exceso. En casos muy, muy limitados pudiera generar adicción, aunque la Corte muestra un comparativo con otras drogas y muestra cómo la marihuana realmente no genera mucho problema. Pero bueno, en alguna medida protege la salud y luego también cita varios estudios. Noten cómo aquí también hay un giro hacia la evidencia científica. Cita varios estudios de cómo la marihuana podría generar problemas de orden público en conductores, ¿no? Gente que fumó marihuana y luego sale a conducir. Bueno, eso puede generar un problema de orden público. Y entonces la Corte dice, check, ¿no? Esto sí se cumple. La prohibición es en alguna medida idónea, ¿no?, para lograr este fin. Noten cómo en su argumentación constitucional la Corte debilita mucho la medida desde aquí, ¿no? Desde aquí va mostrando que pues hay muchos prejuicios que había sobre la marihuana que con base en los estudios científicos no son más que eso, prejuicios que no se corresponden con la realidad, ¿no? Porque no genera los daños que se piensa que genera, no es tan adictiva como se creen que es frente a otras sustancias, en fin. Ustedes pueden leer la sentencia, no voy a reparar mucho en eso. Entonces, si la Corte hubiera encontrado que la medida no es idónea, repito, aquí termina el análisis. Pero como sí se cumple, pasamos a la tercer grado, que es necesidad. Lo que te exige la necesidad es evaluar si no existen medidas igualmente idóneas, es decir, medidas que cumplan el fin legítimo con igual fuerza o con el mismo grado de, digamos, de probabilidad en la relación causal, pero que sean menos restrictivas del derecho fundamental. Aquí el derecho, recordemos, es el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, un poco para decirlo en español, la necesidad es si no hay una mejor medida, ¿no? Si no hay una mejor política que consiga los mismos fines que quieres lograr, pero que no viole tan intensamente el derecho fundamental, ¿no? Si la Corte encuentra que hay una medida que sí es igualmente idónea, pero menos lesiva, pues tendrá que invalidar la medida, ¿no? Y este paso es bien interesante, necesidad, porque un poco sí requiere de un ejercicio de imaginación por parte de la Corte. La Corte tiene que imaginar y ponerse a leer y a revisar qué alternativas regulatorias existen a esta medida. Y esto en nuestra tradición jurídica puede ser problemático, puede parecer problemático en principio, ¿no? Porque ¿qué hace la Corte eligiendo alternativas de política pública? Pero lo que es interesante en necesidad es que obliga al legislador a tratar de siempre pensar en las mejores medidas, porque si no sabe que en el paso de necesidad pueden invalidar, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una relación interesante entre la Corte y el legislativo de retroalimentación, gracias a la grave necesidad, en donde la Corte va a evaluar si no hay una medida menos lesiva del derecho, ¿no?, que sea igualmente eficaz.
Y aquí, como pudieron leer, es cuando se cae la prohibición, ¿no? Porque la Corte dice, a ver, esta es una prohibición absoluta de la conducta. Nadie nunca puede consumir marihuana con fines lúdicos. Y existen otras medidas, otras limitaciones que se pueden adoptar para seguir promoviendo el fin. Por ejemplo, hablando de los coches, en vez de prohibir absolutamente la marihuana, mejor prohíbe que la gente fume marihuana, o que la gente que fumó marihuana esté en el coche manejando en periférico a 1000 por hora, ¿no? No necesitas prohibir absolutamente todo el consumo de toda la marihuana para cualquier ser humano. Entonces, lo pudieron leer ustedes en la sentencia. La Corte encuentra que sí hay muchas o varias medidas alternativas, sobre todo en el derecho comparado, que son igualmente idóneas para proteger el orden público y la salud y que no son tan violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, en última instancia está el paso de proporcionalidad en sentido estricto. Aquí hay una pregunta válida que creo que es ¿por qué la Corte pasó al cuarto paso si ya invalidó en el tercer paso? O sea, si ya determinó que la medida no es necesaria. Yo creo que el test de proporcionalidad no es una receta y si una Corte quiere ser exhaustiva en su argumentación, entonces puede pasar al cuarto paso para decir mira cómo se confirma la invalidez de la ley como una especie de a mayor abundamiento, ¿no? Que se usa mucho en las sentencias. ¿De qué se trata la proporcionalidad en sentido estricto? La proporcionalidad en sentido estricto se trata de ponderar los beneficios que cabe esperar de la medida en términos de la promoción del fin, o sea, en qué medida se protege, en este caso, la salud y el orden público, frente a los costos de la medida que resiente el derecho afectado, ¿no? Como lo es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí es donde vemos en verdad el ejercicio de ponderación, ¿no? ¿Se justifican estos daños frente a estos beneficios? O más bien, ¿se justifican estos beneficios frente a estos daños? Y aquí es en donde la Corte, bueno, en realidad necesidad invalida, pero en proporcionalidad en sentido estricto confirma, afianza su interpretación, porque frente a una medida que tiene, o frente a una droga que tiene un impacto muy menor en la salud y muy menor en el orden público, se impone una vulneración absoluta al libre desarrollo de la personalidad en cuanto a esta decisión, ¿no? Porque nadie nunca puede fumar marihuana para fines lúdicos. No hay proporcionalidad en sentido estricto. Son demasiados los costos frente a los beneficios de esta medida, ¿no? Por esa razón, la Corte, por y la determinación en la grave necesidad, invalida la prohibición, ¿no? Este es como un repaso muy breve, muy general del test de proporcionalidad, cómo lo aplicó la Corte en 4 pasos, bueno, en 2 etapas primero, recuerden, y 4 pasos en la segunda etapa, en la sentencia de marihuana. Quería yo tardarme 1:20 en esta exposición, ya me queda muy poco tiempo para dar tiempo para algunas preguntas, tal vez unos 15-20 minutos de preguntas. Solo quiero repasar rápidamente algunas ventajas y algunas desventajas de la proporcionalidad y dejarlo ahí. Ventajas de la proporcionalidad, del test de proporcionalidad. La primera es una medida que nos permite hacer un control de la justificación judicial racional, ¿no? La primera pregunta con la que empezó esta clase es, ¿cómo hacemos que sea racional la interpretación judicial o la interpretación constitucional? Lo podemos lograr en alguna medida mediante una metodología, como nos decía Alexi. Y específicamente el test de proporcionalidad es una buena metodología para hacerlo. El test permite que la discrecionalidad se exprese en términos estructurados, un razonamiento ordenado, pero también permite transparencia, porque uno puede visibilizar las etapas y las razones de los tribunales, ¿no? O de la argumentación. Permite también cierta disciplina judicial, porque le da como un marco normativo uniforme a todos los jueces y a todas las juezas, ¿no? Si, digamos, si todos los jueces y juezas de este país aplican el test de proporcionalidad, pues vamos a ver uniformidad metodológica, ¿no? Vamos a saber ya cómo es que se analiza la constitucionalidad de medidas
en este país utilizando el test de proporcionalidad. También hay una cosa que tiene que ver con el contexto, ¿no? El test de proporcionalidad tiene también este sello de girar hacia la evidencia, porque necesitas, para hacer el test, necesitas información pertinente, ¿no? Entonces, promueve el uso de información pertinente, de información experta o de evidencia para la toma de decisiones, y eso es una ventaja en sí misma. Y luego, por último, también hay como un diálogo interinstitucional interesante, lo que les decía en la grada de necesidad, ¿no? Hay una especie de interacción considerada del impacto de la política pública en los derechos humanos para el legislativo, ¿no? Y un poco del rol de cada uno de los poderes. Pero el legislativo, en definitiva, tiene que considerar, cuando esté diseñando política pública, cuando esté escribiendo leyes, tiene que considerar el test de proporcionalidad, y eso significa diseñar medidas que persigan un fin legítimo, que sean idóneas, que sean necesarias y que sean proporcionales en sentido estricto, ¿no? ¿Qué críticas le podemos hacer al test? Muchísimas. Recomiendo mucho revisar el libro de nuevo de Aaron Barak, que se cita en la sentencia de marihuana, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que proporcionalidad y alguna otra cosa. Pero en ese libro hay un capítulo interesantísimo de críticas que les recomiendo mucho leer, pero hay varias, ¿no? Hay muchos autores que insisten incisivamente en que el test es irracional, o sea, que el test funciona como una especie de máscara que nada más como que te da ciertas cajitas para que tú metas tus razones, pero en realidad no acaba con el elemento discrecional y subjetivo de valoración, ¿no? Sigue sin decirnos exactamente cómo interpretar la Constitución. Tal vez un tribunal muy conservador no hubiera aceptado el caso de la marihuana, por ejemplo, no hubiera resuelto en ese sentido. Y bueno, en ese sentido es una especie, funciona como un cascarón vacío, ¿no? Que permite legitimar y enmascarar decisiones políticas. Es una crítica que le podemos hacer al test. Otra crítica es que el test de proporcionalidad le permite al tribunal ponderar consideraciones para las cuales resulta incompetente, ¿no? Como matices políticos, cuestiones de política pública, cuestiones de ciencia, y que ese no es el papel de los tribunales son la boca de la ley, tienen que decir lo que la ley les diga. Y una muy interesante también es que como el test de proporcionalidad permite intervenir derechos, o sea, permite que graduemos el ejercicio de los derechos, porque los concibe como principios, entonces merma los derechos humanos. El test de proporcionalidad, digamos, mina la fortaleza y la protección de los derechos humanos, que se verían mejor concebidos bajo otra concepción, por ejemplo, mejor protegidos bajo otra concepción, como por ejemplo entender los derechos humanos como triunfos inviolables, ¿no? Esto que dice el derecho es lo que hay, si la ley dice otra cosa es inválido, ¿no? Entonces, bueno, también hay críticas por grada. Hay varias críticas que se han hecho en literatura de acuerdo con las gradas, ¿no? Respecto de finalidad, por ejemplo, cómo identificar qué es una finalidad válida, ¿no? Cómo descubrirla, cómo sabemos si una finalidad es constitucionalmente válida o no. Idoneidad, ¿no? Recuerden esto de verificar que la medida contribuya en algún grado a lograr el fin que se persigue. Pues la idoneidad la puedes evaluar en muchos momentos, ¿no? Te puedes preguntar si la medida es idónea hoy o si la medida era idónea al momento en que se adoptó la norma, ¿no? Por ejemplo, yo podría evaluar la prohibición de la marihuana como está en la ley, o podría ponerme a hacer estudios de política pública sobre si ha servido la prohibición de la marihuana en la realidad y evaluar con base en eso, ¿no? Como en la eficacia que ha tenido en la vida real la medida legislativa. Entonces, ¿cómo sabes en dónde evalúas, en qué momento de la vida de una política pública evalúas la idoneidad? Luego, respecto de necesidad, aquí me imagino que ya lo ven venir, pero ¿cuáles son los límites de la imaginación judicial, ¿no? ¿Qué significa considerar otras medidas alternativas? ¿Hasta dónde puede llegar el juez, ¿no? Piensen en un juez que voltea a ver a Finlandia para imaginar medidas y compararlas con medidas que se adoptan en un país que no tiene el desarrollo económico de Finlandia. Yo creo que las críticas más fuertes son críticas analíticas que se hacen en la tercera grada, en proporcionalidad en sentido estricto, que básicamente aquí es, ¿cómo ponderas? ¿Cómo sabes cuánto pesa
cada uno de los factores en juego, ¿no? ¿Cómo mides posibilidades que son jurídicas, analíticas, que son fácticas, empíricas? Aquí hay como muchos cuestionamientos otra vez de racionalidad, ¿no? De, a lo mejor a mí que me prohíban el consumo lúdico de marihuana no me parece una vulneración intensa en mi libertad, porque yo no valoro el consumo de marihuana. A lo mejor otra persona lo valora y va a ser mucho más intensa. Entonces es tremendamente subjetivo el costo que tienen las medidas legislativas sobre los derechos y lo mismo el beneficio, ¿no? ¿Cómo mides el beneficio en términos de orden público, en términos de salud? No debería ser una cuestión más bien personal, ¿no? Que corresponda a cada individuo determinar. Entonces, bueno, hay bastantes críticas. Yo, digamos, los quiero dejar con la idea de que es una metodología que permite ordenar la argumentación, que funciona para dar transparencia a las razones argumentativas y que en definitiva nos da una receta para estructurar la interpretación constitucional de un modo en el que todos podemos discutir si está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Lo que yo he visto personalmente es que desde que se usa el test de proporcionalidad en las sentencias de la Corte, que cada vez es en mayor medida, pues la gente ya no discute esa sentencia de la Corte está mal, ¿no? O está bien. La gente ya discute esa sentencia no aplicó bien el test de idoneidad. En el test de idoneidad le faltó considerar evidencia de este tipo, ¿no? Faltó considerar en necesidad esta otra medida. Es decir, nos proporciona como una especie de lenguaje o de marco de referencia común para evaluar la argumentación y la interpretación constitucional en términos positivos o negativos, ¿no? Y creo que eso es el lenguaje común para hacer una evaluación crítica de la argumentación y de la interpretación constitucional. Es una aportación muy valiosa en general al derecho, ¿no? Con esto los dejaría a la espera de unos 15, 20 minutos de sus preguntas. Y bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de leer la sentencia, recomiendo que la revisen. Me permito recomendar otra vez el libro de Aaron Barak sobre proporcionalidad para quien esté interesada o interesado. Hay también un autor que se llama David Beatty, no sé bien cómo se pronuncia, Beatty con doble T-Y. Es un libro que se llama The Ultimate Rule of Law, donde defiende de manera muy intensa la proporcionalidad y el test de proporcionalidad. Es un profesor canadiense. Vale la pena que le echen un ojo también si están interesados. Y ya, después de hablar ininterrumpidamente 1 hora y media, yo creo que con esto lo dejaría. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Y bueno, quedo a esperar las preguntas. Muchas gracias, maestro Casillas. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas por parte de nuestros asistentes. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de que nuestro disertante responda a la mayor cantidad de preguntas posibles. Maestro, usted me indica si quiere que le haga las preguntas una por una o si las leemos por bloques. Creo que podemos leerlas por bloques y vamos viendo. Por favor, Aleida. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿en las sentencias se refieren a ponderación o ponderar? ¿Es lo mismo que interpretar? ¿Cuál es su relación o sus diferencias? La segunda pregunta, ¿qué conlleva la interpretación en abstracto y en concreto? Y la tercera pregunta sería, ¿la aplicación de los criterios de interpretación no nos están acercando a un sistema de precedentes? Wow, son excelentes preguntas. Realmente son para hacer un seminario independiente. La única que puedo contestar muy rápidamente es interpretación en abstracto y en concreto. Lo dijimos en la clase, en la sesión anterior. Normalmente en la literatura se habla de interpretación en abstracto en relación con el texto de la ley o el texto de los documentos jurídicos. Y en concreto se habla de la interpretación en relación con los hechos de un caso particular. Eso lo platicamos ayer, creo que los videos quedan grabados y lo podrían revisar ayer al principio, cuando hablamos un poco de interpretación como un término que no es unívoco, que tiene varios significados. Las otras dos preguntas iban a ser más difíciles de contestar.
Sobre si ponderar es distinto de interpretar, o sea, creo que sí, creo que tranquilamente podemos decir es distinto de interpretar. ¿En qué sentido? Parece que para ponderar, uno en principio tiene que haber interpretado, ¿no? Si uno va a ponderar, uno va a decidir qué valor tienen dos principios o derechos y después si alguno de esos principios o derechos cede frente al otro. Pero para poder hacer esta determinación, esta ponderación, hay que interpretar primero cada uno de los principios en juego, ¿no? Entonces, creo que son distintos analíticamente porque una cosa es la operación que necesitas para obtener los insumos de la ponderación y luego el segundo paso es la ponderación como tal, el ejercicio de contraste que haces para determinar en qué casos o en qué supuestos cede un principio frente al otro. Pero la pregunta es interesantísima porque también podemos preguntarnos si la ponderación como tal es un ejercicio interpretativo o no, digamos. Y bueno, creo que da para mucho, pero igual no tenemos el tiempo para abordarlo a gran detalle. La tercera y última pregunta, que es interpretación, nos acerca a un sistema de precedentes. O sea, creo que la pregunta era el uso de criterios de interpretación, ¿verdad? Si nos acerca a un sistema de precedentes. No sé si sí, la aplicación de los criterios de interpretación no nos están acercando a un sistema de precedentes. Muchísimas gracias, Aleida. Espero que sí, en un sentido. En el sentido de el que decía de proporcionalidad, ¿no? En el sentido de que tengamos claridad y certeza de cómo se va a interpretar la Constitución y la ley cuando vayamos frente a un juez o a una jueza. Si cada vez se comparten en mayor medida los criterios interpretativos, sea proporcionalidad, sea el canon histórico, sea el principio pro persona, la interpretación conforme, todos estos dispositivos que platicamos hoy y la sesión pasada, pero si cada vez hay más consistencia, hay un uso cada vez más homogéneo de criterios interpretativos, creo que eso es en beneficio de la seguridad jurídica del sistema y es en beneficio de, digamos, la tranquilidad de las y los litigantes y, bueno, en general de las personas que usan los servicios de justicia sobre cómo se va digamos, a efectuar la interpretación y la argumentación. Entonces, a mí me gustaría que se consolidara un sistema de precedentes en el sentido de que sea posible ir hilando una serie de casos en los que se utilice consistentemente el test de proporcionalidad o alguna metodología de interpretación constitucional de manera homogénea, ¿no? Creo que eso es bueno, eso es en beneficio del sistema, ¿no? Y creo que eso nos permite ya no controlar la discrecionalidad de una interpretación, sino de todo un sistema, ¿no? De todo un poder judicial local o federal, ¿no? Y creo que la Suprema Corte, por ejemplo, ya se acerca mucho a esto, si no es que ya está ahí. Pero bueno, es una pregunta muy, muy interesante. No sé si esa era la preocupación o me desvío un poco, pero así la abordaría yo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Continuamos con el siguiente bloque de preguntas. ¿Puede dar un ejemplo cuando estamos en una premisa menor y cuando en una premisa mayor? Otra pregunta sería, ¿considera posible que un criterio de tesis emitido por el Poder Judicial de la Federación pueda ser violatorio de garantías? Es decir, que ese análisis sea inconstitucional o inconvencional. Y la siguiente pregunta sería, ¿sería posible a la luz del principio pro persona hacer un control difuso de convencionalidad a efecto de inaplicar la prisión preventiva oficiosa? A ver, la tercera pregunta me la puedes repetir porque te escuché un poquito cortado, Aleida, perdóname. Sí, claro que sí, maestro. ¿Sería posible, a la luz del principio pro persona, hacer un control difuso de convencionalidad a efecto de inaplicar la prisión preventiva oficiosa? Ok, sí, la tercera pregunta no tengo información para resolverla. O sea, depende muchísimo del caso, de las peculiaridades del caso para saber si hay condiciones o no. Digamos, en un caso hipotético, imaginario, si esa es una posibilidad, pues me parece que sería una posibilidad, ¿no? Pero sin mayores elementos fácticos no puedo sustentar una respuesta más elaborada.
respecto a si se pueden, voy un poco al revés ahora, de la última a la primera, si puede ser inconstitucional un criterio emitido por el Poder Judicial, pues me parece que sí, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, en el amparo en revisión, en el que un tribunal se pronuncia o realiza una interpretación que no es constitucional o que no es conforme, por ejemplo, la doctrina de la Suprema Corte en alguna materia, y la Corte resuelve en amparo en revisión corregir esa interpretación, pues tenemos un claro ejemplo de un criterio que resulta inconstitucional, ¿no? Entonces, materialmente esa posibilidad, por supuesto que existe, y por eso existen medios como el amparo en revisión o el amparo directo en revisión, que permiten controlar la regularidad constitucional, incluso de los criterios del propio Poder Judicial de la Federación, ¿no? Creo que esto es digamos, aceptado por todas y todos. Ejemplo de premisa mayor y premisa menor. Claro, o sea, premisa mayor es norma, premisa menor es un hecho, ¿no? Entonces, norma, la que ustedes quieran, ¿no? Comete homicidio quien dolosamente acabe con la vida de una persona. Hecho, yo acabé dolosamente con la vida de una persona, cometí homicidio, ¿no? Por poner un ejemplo de salón de clases. Lo que yo recomendaría es pensar en premisa mayor como norma jurídica, como la norma, y en premisa menor como el hecho, ¿no? Esos serían los ejemplos. Bien, pasamos al siguiente bloque. ¿Qué pasa cuando hay un derecho sustantivo protector, pero la norma procesal es limitante? Siguiente pregunta, ¿cómo determinamos que una norma es ambigua y por lo tanto requiere interpretación? Y la tercera de este bloque sería, ¿por qué no se juzgó con perspectiva de género al resolver el amparo en revisión 6179-2015? ¿Se consideraron las condiciones de pobreza o marginación de la madre biológica? Ok, otra vez voy de abajo hacia arriba. Respecto al amparo directo en revisión 6179, sí, o sea, si uno, por supuesto, o sea, si una persona le da lectura a la resolución, va precisamente una de las consideraciones que integran el parámetro definido por la Corte en aquel caso es cuáles fueron las condiciones en las cuales la persona se desprendió del menor. Y en este caso, si mal no recuerdo en los hechos, justamente había condiciones de vulnerabilidad por parte de la mujer que la obligaron a desprenderse de su menor hija. Este hecho está reflejado en la sentencia, fue considerado en la sentencia, me parece a mí, y además integra el parámetro definido por la Suprema Corte a partir de la interpretación constitucional. Entonces, me parece que, por supuesto, vemos reflejado ahí las consideraciones que nos preguntan. Ya, no sé, sobre la norma procesal, claro. Esa es una pregunta muy interesante porque es un conflicto que pasa mucho, ¿no? En el sistema. Tenemos un derecho fundamental y luego tenemos una norma procesal que porque impone un requisito, un plazo, alguna exigencia de corte procedimental, no permite la eficacia del derecho, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta clásica que ha dado, por lo menos la Suprema Corte, ha sido que el hecho de imponer un requisito para el ejercicio de algún derecho fundamental o de alguna condición sustantiva no es en sí mismo inconstitucional. De hecho, el establecimiento de requisitos procedimentales, por ejemplo, para la interposición de un recurso, para la promoción de un juicio de amparo, pues cumplen un principio constitucional también, ¿no? Como seguridad jurídica y legalidad. Otorgan como esa certeza a la operación del sistema. Y entonces, solamente por decir, hay un derecho sustantivo de un lado y hay una norma procedimental del otro, entonces se debe invalidar. No, eso no es así. Ahora, puede suceder que haya requisitos que impongan obligaciones desproporcionadas, ¿no? Que impongan exigencias que son irracionales, que no tienen sentido, que no tienen justificación. Y en esa medida, lo que habría que investigar es si el requisito en cuestión tiene una justificación razonable, ¿no? Y yo recomendaría, por ejemplo, el test de proporcionalidad en algún caso, para evaluar si un requisito procedimental impone una limitación proporcional o no a un derecho fundamental, por ejemplo, ¿no? Creo que es una pregunta que
que es interesante en el sentido de que podemos imaginar muchos casos que son interesantes, que pueden ser interesantes, a pesar de la respuesta clásica, de en principio no, por sí mismo no. Y luego, ¿cómo sabemos que una norma es ambigua? Cuando justo recordemos la diferencia entre disposición y norma, ¿no? Una disposición, que es el objeto de la interpretación, es ambigua si admite más de un significado o diversos significados, ¿no? Entonces, uno hace interpretación primero, generalmente textual, de una disposición para encontrar cuáles son los posibles significados y si hay varios significados, pero además varios significados en donde tenemos que elegir alguno, porque no son compatibles, tenemos que elegir cuál de ellos, entonces tenemos que recurrir a otro criterio para resolver la ambigüedad, como lo es la interpretación conforme, ¿no? Pero sí, también es una pregunta interesante. Y creo que ya, Aleida, no sé si terminé con las tres, creo que sí. Sí, maestro, gracias. Continuamos entonces con las siguientes. En el amparo 6179-2015, se aplica de manera conjunta el principio pro persona y la interpretación conforme, aplicando, aunque no lo hay, el derecho de preferencia a la madre social y el artículo 4º constitucional. La siguiente sería, al interpretar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se debe considerar que el mismo debe tener límites y qué clase de límites se deben considerar. Por último, los justiciables, ¿de qué manera hacemos interpretación de normas? No las autoridades ni los jueces, sino el ciudadano que busca justicia. Excelente, no, muchísimas gracias, Aleida. A ver, empiezo con la del amparo directo en revisión 6179. Yo creo que sí, creo que es una buena observación. Me parece que sí hace una interpretación conforme en sentido amplio. Platicábamos ayer de que en el expediente varios 912-2010, la Corte estableció que para hacer control de convencionalidad primero hay que hacer interpretación conforme en sentido amplio. Y esto lo que significa es reinterpretar interpretar el orden jurídico a la luz de los derechos humanos, de la Constitución o de las convenciones en materia de derechos humanos. Entonces, me parece que en la medida en la que vemos una reinterpretación de las normas sobre filiación del Código Civil en aquel caso, vemos una interpretación conforme en sentido amplio. ¿Conforme a qué? Pues principalmente al derecho a la identidad del menor, orientada por el principio del interés superior del niño, ¿no? Pues creo que sí, es una buena observación y además me gusta porque están utilizando los conceptos de la clase para un caso que vimos en clase. Entonces, es una buena pregunta. Los límites del libre desarrollo de la personalidad sí están en la sentencia. En la sentencia de marihuana, en el amparo en revisión 237-2014, la Corte establece que no es un derecho ilimitado porque ningún derecho es ilimitado, ningún derecho es absoluto. No podría funcionar el sistema. Y los límites que dice la Corte, si mal no recuerdo, son orden público y derechos de terceros. Esos son los límites. Yo no puedo expresar mi personalidad de un modo que ponga en riesgo, que afecte los derechos de terceros o que trastoque el orden público. Y la pregunta del final, ¿cómo interpreta el ciudadano o el justiciable? Es interesantísima también. Tiene que ver con esta concepción crítica del control constitucional, en el sentido de que la interpretación de la Constitución, que expresa las cosas más importantes de un sistema, de un país, ¿no? Los principios más elementales, como es su democracia, cómo entender la dignidad, cómo entender la paridad de género, por ejemplo, tienen que regresar al pueblo o a la gente o a la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que la clave para mí de estas concepciones críticas es que no tiene que haber una forma, un modelo, un método para que el ciudadano interprete la Constitución o la ciudadana. Creo que la ciudadanía debe tener, digamos, una interpretación libre de la Constitución, en el sentido de que al final es la expresión de su voluntad, ¿no? Es la máxima expresión de la voluntad popular. Entonces, yo
mi opinión muy personal es que aquí deberíamos optar por una interpretación libre, guiada por lo que la ciudadanía en ese momento siente o experimenta como principios fundamentales para organizar la sociedad, ¿no? No pensaría en, no, pues el ciudadano tiene que usar los cánones interpretativos del Poder Judicial, ¿no? O del derecho. Es una excelente pregunta. Muchísimas gracias, Aleida. Gracias a usted, maestro. Voy a dar lectura al último bloque de 3 preguntas para concluir con la sección de preguntas y respuestas, maestro. ¿Podría concluirse que la interpretación constitucional permite una mejor resolución al conflicto planteado entre las partes usando como sustento las evidencias científicas como prueba? Siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto un funcionario público judicial o jurisdiccional puede hacer interpretación conforme sus resoluciones, contralorías o jurídico de dependencias como ejemplo? Y última pregunta. ¿Qué alcance tiene la interpretación al aplicarse para determinar una declaratoria de inconstitucionalidad si no se cumplió con las reglas establecidas para solicitar el amparo? Perdón, la verdad es que no entendí las preguntas 2 y 3. No sé si podríamos repetirlas. Sí, maestro. Muchas gracias. La segunda, ¿hasta qué punto un funcionario público no judicial o jurisdiccional puede hacer interpretación conforme en sus resoluciones, contralorías o jurídicos de dependencias como ejemplo? La tercera, ¿qué alcance tiene la interpretación al aplicarse para determinar una declaratoria de inconstitucionalidad si no se cumplió con las reglas establecidas para solicitar el amparo? Ok, la tercera pregunta, la verdad es que no me queda muy clara, pero me parece que son cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa tiene que ver con si se cumplen o no los presupuestos para la promoción del juicio de amparo. Y otra pregunta que escucho implícita en esa pregunta es, ¿cuál es el alcance de la interpretación en la declaración de invalidez? Pero no sé si estoy entendiéndola bien. Voy a elegir esta primera pregunta que sí entendí. Creo que es fundamental la conexión entre interpretación y declaración de invalidez, en el sentido de que al interpretar uno establece o fija el parámetro y eso permite determinar qué disposición o qué norma en concreto va a resultar incompatible, ¿no?, con el parámetro. Pero más allá de eso, la verdad es que no, a lo mejor no entendí la pregunta. La pregunta segunda, ¿hasta qué punto un funcionario no judicial puede hacer control? No puede. O sea, un funcionario administrativo en principio, por ejemplo, de un servidor público, de la Administración Pública Federal, realmente no podría hacer control, ni control de constitucionalidad ex oficio, por supuesto no concentrado, ni siquiera concentrado, porque esto no es en el ámbito de sus competencias. Hacer control judicial no es connatural a sus competencias, ¿no? Esto ya lo ha definido la Corte. Sin embargo, no sé, a lo mejor hay un margen interesante, ¿no?, para que los servidores públicos entiendan finalmente sus funciones y sus actuaciones en términos de derechos humanos, ¿no?, y en clave de derechos humanos. Y en esa medida podemos hablar de que intenten permear, por ejemplo, decisiones que expandan la protección de la persona o que sean más sensibles con algún grupo vulnerable. O sea, totalmente pueden permear los derechos como tal, pero no el control constitucional como tal, en sede administrativa. Y si la interpretación constitucional permite o mejora a través de la evidencia científica, yo personalmente creo que sí, creo que es una muy buena pregunta. Creo que se nutre de forma muy importante de la evidencia científica, sobre todo para casos en los que la resolución va a impactar a un problema social, ¿no?, un hecho social concreto, como lo es el bienestar de un menor, como lo es la configuración de la familia, como lo es una medida que prohíbe el consumo de sustancias que son de consumo lúdico. Es decir, creo que mientras más incorporemos el respaldo de evidencia científica en la interpretación constitucional, vamos a estar mejor, ¿no?, porque vamos a
poder movernos de un paradigma pues que tal vez ya no está respondiendo a la realidad social o las necesidades de la realidad social. Pues a mí me parece que sí. Y creo que ahí lo dejaría. Gracias, maestro. Quisiera cerrar con algún comentario. No, realmente pues agradecerle muchísimo otra vez a las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Muchas gracias a Leida por ser la moderadora del día de hoy, a Saúl y bueno, a todo el equipo que está aquí detrás de esto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, y a todas y todos ustedes por estar tomando este curso. Espero que les haya servido. Les pediría que consulten el material si no pudieron consultarlo, porque creo que es interesante y que lo van a disfrutar. Y muchísimo éxito en los módulos que vienen, que esto es solo el inicio, ¿no? Entonces, espero que puedan continuar aquí en este esfuerzo institucional. Y ya, muchísimas gracias y buenas noches. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy segura que la exposición que presenciamos el día de hoy permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de interpretación jurídica y del juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del Diplomado en Juicio de Amparo se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo con la participación del licenciado Alonso Lara Bravo, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema el juicio de amparo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, perteneciente al módulo 3, Generalidades del Juicio de Amparo. También les recordamos que todas las lecturas sugeridas o actividades que se requieran se encuentran en la plataforma. En la misma plataforma encontrarán el vínculo de acceso a nuestra nueva transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y muy buenas tardes.